está ahí mismo el cartel, pues ya se sabe que sabemos que es una presentación, aparece convocado como una presentación de la Asociación Derecho a Morir Dignamente. El tema de la ley de eutanasia, que está ahora de candente actualidad, de por medio de asociaciones como la que se cita, o la Comisión de Garantía de Evaluación de la Eutanasia en Castilla y León, etcétera, etcétera. Estamos ante una realidad que todavía es un poco nueva. Y antes de dar el paso a los invitados, os comento que agradezco a toda la gente que ha venido a vuestra asistencia. Dada la situación y la costumbre, sigue siendo esperanzador que a la gente le interesan temas de solidaridad con uno y con otro, que las convocatorias, en este caso el foro, pues sigan encontrando respuesta. Y me gustaría empezar con una poesía, antes de pasar la palabra. No es larga, es un soneto tiene 14 versos. La autora es Alfonsina Storni. Quizá se conozca este soneto. Alfonsina Storni es una de las grandes figuras de la poesía en castellano y una de las grandes figuras olvidadas, curiosamente. Poco después de conocer que tenía cáncer de mama, decide suicidarse. Y horas antes del suicidio, envía una de las mejores poesías que se han escrito en castellano en el siglo XX a la prensa. Sigue siendo escalofriante verlo. Afronta la muerte con una dignidad que todavía puede seguirnos impresionando en una época en que no se planteaba que la muerte puede ser eso. Habla a una supuesta nodriza, que por lo que vemos es la naturaleza, y recuerden que está a horas del suicidio. Dice: voy a dormir, se llama. Dientes de flores, copla de rocío, manos de hierbas, tú, nodriza fina, tenme prestas las sábanas terrosas y el edredón de musgos encardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame, ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste. Todas son buenas, bájala un poquito. Déjame sola. Oyes romper los brotes. Te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases para que olvides. Gracias. Un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que es amigo. Bueno, pues con esta introducción a la muerte digna, doy la palabra a Santiago Martín Moreno y... Bueno, buenas tardes. Como ya se ha quedado claro, el motivo de convocar esta reunión pues partía de Enrique y yo, que como veis ahí pertenecemos a la comisión esta de garantías de la eutanasia, nos planteábamos la necesidad de difundir en la población lo relacionado con el final de la vida y difundir un poco la ley de eutanasia con todas las dificultades que conlleva. Entonces ese es el motivo por el cual estamos aquí. Enrique va a hablar de estos dos aspectos, pero luego fundamentalmente a lo que vamos a dedicar todo el tiempo es a la intervención de Fernando Sanz, que es también médico y que es el que representa a la Asociación para el Derecho a Morir Dignamente, que supongo que luego lo explicará, pero es la que ha promovido en este país, tanto a las asociaciones, ha promovido, la que ha promovido el
derecho a morir dignamente en este país. Nosotros, aunque pertenecemos a la comisión, debe de quedar claro que no somos representantes de la comisión. O sea, nosotros todo lo que decimos es a nivel personal y no en nombre de la comisión de garantías. Y Fernando sí que es representante de la asociación y lo que va a decir es en nombre de la asociación. Entonces yo, sin más, le dejo que hable Enrique y luego habla Fernando. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Y bueno, está claro que la oportunidad de convocar un acto informativo sobre eutanasia pues es por la reciente aprobación y puesta en vigor de esta ley, ¿no? La ley no tiene ni un año desde su aprobación y menos todavía desde su puesta en funcionamiento, que sabéis que fue en junio del año pasado. La ley ha sido muy contestada, muy debatida, hay mucho ruido alrededor de ella y ruido que bueno, pues muchas veces confunde. Una de las cosas que más se dice sobre la ley de eutanasia es que va en contra de los cuidados a la persona que los necesita, que realmente había que haber promovido a lo mejor otro tipo de medidas para atender a los pacientes, como haber fomentado más los cuidados paliativos. Y yo quería empezar diciendo que a mí me parece un falso debate, ¿no?, plantear esta dicotomía. Desde luego, la ley de eutanasia se plantea en el contexto del debate sobre lo que es la muerte digna y sobre los conflictos que surgen alrededor del final de la vida. Si no hubiera conflictos de los que todos somos conscientes, pues probablemente no haría falta este tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que todos tenemos experiencia de casos, de situaciones por las que no querríamos pasar. Y ante esas situaciones, pues hemos ido dando respuestas a lo largo del tiempo. Los cuidados paliativos es una respuesta, pues, pero no para el final de la vida. Los cuidados paliativos son un tipo de atención cuando lo importante es la calidad de vida, cuando no es posible revertir el estado de salud, la enfermedad a un estado de salud previo, ¿no? La limitación del esfuerzo terapéutico es otra medida. Pues en este contexto, la eutanasia se suma como una forma más de acabar con el sufrimiento. La eutanasia, los cuidados paliativos, la limitación del esfuerzo terapéutico, el acompañamiento, realmente son las maneras que alivian el sufrimiento de los enfermos. Y todas deberíamos hacerlas pues, con el máximo rigor científico, los profesionales, y también con las mejores garantías pues, de acompañamiento, de respeto a los valores. Es decir, no estamos planteando ninguna ley, esta ley no plantea una elección entre la vida y la muerte, ¿no?, sino de qué forma queremos acabar. Queremos acabar con nuestra existencia, con ese sufrimiento que consideramos insoportable. Y bueno, pues en el contexto de este debate sobre la muerte digna, pues es en el que se debate la ley de eutanasia que se aprueba finalmente en marzo del año pasado. Y bueno, pues la ley, luego podemos entrar en algún detalle más, pero bueno, por comentaros y situarnos, yo creo que los aspectos importantes pues son que consolidan la petición de la eutanasia como un derecho y lo denomina la prestación de ayuda a morir. Lo define como un derecho individual, es decir, es un nuevo derecho, como poníamos en el título de la charla, y además ese derecho tiene un correlato inmediato, y es que ese derecho se convierte en una prestación del Sistema Nacional de Salud. Es decir, lo podemos pedir, igual que se puede pedir otro tipo de prestaciones, ¿no? Y eso es quizá lo fundamental. A partir de eso, la ley, yo no sé si por las personas que la han redactado, porque evidentemente contamos ya con la experiencia de otros países, ¿no? Hace 20 años que se aprobaron las leyes en Holanda, en los Países Bajos, luego vinieron las de Canadá, algunos estados de Estados Unidos, y bueno, pues la experiencia de esas leyes pues
tiene sus claroscuros, han sufrido muchas críticas y probablemente pues, la manera en la que está redactada la ley pues lo que intenta es ponerse la venda antes de la herida y evitar esas críticas, ¿no? Y uno de los argumentos que los legisladores hablan a favor de la ley pues es que es una ley muy garantista pues para intentar evitar que la aplicación de esta ley, de este derecho, pues suponga entrar en la pendiente resbaladiza de que se pudiera aplicar la eutanasia a personas que no lo soliciten adecuadamente o que la indicación sea dudosa. La ley reconoce que en este país solo se puede pedir la eutanasia por dos motivos. Un motivo es por una enfermedad grave, avanzada, sin posibilidades de curación. Yo creo que todos tenéis el ejemplo del cáncer en la cabeza. O bien por una enfermedad que origina una discapacidad importante y un sufrimiento en la persona que lo padece, de tipo físico o psíquico, señala las dos cosas. Y bueno, pues como ejemplo podéis tener en la cabeza lo que es una ELA, ¿no? Acordados de Stephen Hawking o de Ramón Sampedro, ¿no? Quizás sean los dos tipos que especifica claramente la ley. Las personas que están en esa situación son las personas que pueden ejercer su derecho a la petición de la ayuda para morir. Y a partir de ahí, pues entran en juego, pues por un lado las supuestas garantías de la ley y por otro lado, pues a lo mejor los peros, ¿no? Es muy bonito poder decir que esta ley consolida un derecho, que además el correlato es una prestación del Sistema Nacional de Salud, pero también la ley pues tiene sus oscuros, ¿no? Y el primero son los plazos. Los plazos, porque la ley marca unos plazos que a lo mejor para la persona que hace la solicitud de la prestación de ayuda a morir son muy largos y a lo mejor para los profesionales que tienen que aplicarla son muy cortos, muy apretados. Porque en esos plazos hay que hacer una serie de documentos pues para argumentar que la persona cumple los requisitos formales para pedir un derecho en nuestro país y que cumple alguno de los dos requisitos que reconoce la ley. Eso lo tiene que reconocer un médico al que la persona que quiere hacer la petición se lo solicita, que va a ser el médico responsable de este proceso, y a partir de esa petición, este médico tiene que iniciar lo que la ley llama un proceso de deliberación. Yo creo que es una de las partes más importantes de la ley. Deliberación, ¿sabéis qué es? Pues confrontar los aspectos a favor o en contra de una decisión, ¿no? Deliberar implica poner en juego pues, los problemas de salud, pero también lo que es importante para mí o deja de ser importante, ¿no? ¿Por qué quiero hacer esta petición o no? Realmente los médicos no estamos muy acostumbrados a deliberar con los enfermos. Tenemos muy poco tiempo, estamos muy mal acostumbrados a lo mejor a que nuestras prescripciones, nuestras indicaciones se cumplan con muy poca crítica, porque quién mejor que nosotros sabe lo que es mejor para las personas, ¿verdad? Los pacientes, pero aquí estamos en otro campo. Y en otro campo en el que lo que juega es la autonomía del paciente. Lo importante aquí es la decisión libre de la persona que valora su situación, valora lo que es importante para él y en esa valoración decide pues, que quiere solicitar la eutanasia, no es soportable vivir de esta manera. Y eso es lo que se pone en juego en el proceso deliberativo. El proceso deliberativo yo creo que es algo que va a ser muy difícil para los profesionales, ¿no? el hacerlo bien. Y en paralelo al proceso deliberativo, pues hay una serie de documentos, de papeleos, de burocracia que probablemente generen mucha sobrecarga. No es el tema que yo os quiero contar aquí, pero sí os lo quiero contar pues para que no nos quedemos solo con que la ley yo lo pido y se aplica, no es un proceso automático en absoluto, ¿no? Es bueno que no sea automático porque hay mucho que plantear y mucho que valorar, ¿no? De hecho, la ley en uno de sus pasos incluye la presencia de otro médico, un médico consultor, que una vez que el médico responsable ha valorado en 2 ocasiones, porque pide que la persona haga la solicitud 2 veces por lo menos, ¿no? para tenerla en cuenta,
que una vez hechas esas dos solicitudes, interviene un segundo médico, un médico consultor, para confirmar que en efecto se cumplen esas condiciones, que la persona hace su decisión de forma libre, de forma ponderada, sin recibir presiones externas, etcétera, etcétera. Y aun si ese segundo médico está de acuerdo con el médico responsable en darlo de paso, entra en juego una nueva institución a la que pertenecemos Santiago y yo, que es la Comisión de Garantía y Evaluación, que tiene que hacer una evaluación previa y, si las cosas son de acuerdo con los deseos del solicitante, luego hará una evaluación posterior de que se han hecho bien las cosas. Os comentaré también que la comisión tiene como función encomendada por la ley resolver los conflictos. Evidentemente, una persona puede hacer la solicitud y el médico responsable o el médico consultor rechazarla. Esa persona, si no está de acuerdo con ese rechazo, puede hacer un recurso. Somos la instancia, la comisión es la instancia de recurso. Entonces, como veis, pues eso, hay mucha burocracia alrededor. Probablemente este tema de los plazos, de la burocracia, sea uno de los temas pues, que habrá que cambiar más pronto que tarde. Yo estoy convencido de que esta ley va a cambiar. También tendrá que cambiar porque la ley habla mucho de médico responsable, médico consultor, y no da el papel que merecen los equipos de trabajo. Hoy día, para bien o para mal, desarrollamos la medicina en equipos. Yo trabajo con una enfermera y todo este debate debemos hacerlo juntos. Entonces, para no extenderme más, pues eso, comentaros la ley por encima, comentaros que para mí hay 3 puntos claves que debemos debatir con la ley, 2 que ya he nombrado, que la clave de bóveda de esta ley es la autonomía del paciente, que es un derecho individual, que esto se pide no porque un médico crea que está bien o no, es la persona la que lo solicita. El otro punto importante es el proceso deliberativo, ese proceso que ya he dicho que es difícil, que no estamos acostumbrados, pero que tenemos que hacer para escuchar muy bien al paciente, qué es lo que quiere, qué hay detrás de esa petición, qué es importante para él, por qué quiere hacerlo y cómo podemos hacerlo y cómo podemos acompañarle a lo largo de ese proceso. Y el tercer punto clave, en el que no voy a entrar, pero estoy convencido de que Fernando sí que va a entrar, es que esto también pone sobre la mesa toda la cuestión de las instrucciones previas y de la planificación anticipada de los cuidados. Todos deberíamos plantearnos en algún momento qué deseamos para nosotros al final de la vida. Y en función de eso, pues hacer el proceso de planificación que creamos adecuado, dejarlo por escrito para evitar problemas a nuestros familiares, amigos y a nuestros médicos responsables y ser capaces de hacer valer nuestros derechos y nuestros valores en este momento del final de la vida. Gracias. Buenas tardes y muchas gracias por vuestra acogida. Estar en una ciudad tan bonita, en un lugar tan especial, tan bonito y con tanta y tan buena compañía, está como cosita. Quiero decir muchas gracias al foro y a todos los asistentes por acogernos también. Y me meto en mi papel, que es explicaros qué hace una asociación como la mía, como DND, por qué tiene que seguir existiendo, qué ha hecho, bueno, un poco responder a esa, presentaros una asociación que tiene cosas que apuntar en este debate. Bien, somos una asociación viejita y pequeña. Vamos a cumplir 40 años de trayectoria dentro de poco, que ya son, ¿no? Y en esos 40 años tenemos en todo el Estado español 7.500 socios. Esto es poco. En Castilla y León somos 252. Bueno, es lo que hay. Ya hablaremos después de esta cuestión, pero bueno.
desde Salvador Pàniker, que fue presidente de DND al principio, desde Barcelona, hasta Luis Montes, que también lo conocéis y que fue presidente en Madrid. Hay mucha distancia en el tiempo, eran tiempos distintos, eran puntos de vista distintos, pero los dos eran grandes personas, los dos tenían la cabeza muy bien amoldada y eran generosos. Y entonces van a estar ahí un ratito con nosotros para acompañarnos, para inspirarnos un poco. Bien, somos una asociación federal. ¿Qué quiere decir? Somos varias asociaciones autonómicas, algunas que llevan mucho tiempo, como Cataluña, como Euskadi y otras más incorporadas más recientemente, en distintas comunidades autónomas, con un plan estratégico común y con mecanismos de funcionamiento común y para compartir cosas. Dentro de eso hay comunidades autónomas donde no hay una asociación, por ejemplo Castilla y León, pero sí hay gente que quiere trabajar en esto. Y entonces hay grupos de trabajo más o menos pequeños. En Castilla y León hay grupos en Salamanca, en León, en Valladolid, recientemente en Zamora. ¿Quién nos dice que no hay uno dentro de poco en Segovia? Bueno, a lo mejor sí. ¿Y estos grupos qué hacen? Es decir, un grupo pequeño así como... ¿Cómo se desenvuelve? ¿Qué puede hacer? Hay mucho trabajo de proximidad que hacer. La promoción del testamento vital, por ejemplo, nunca se ha hecho en este país y nunca se ha hecho en serio. Y es un tema perfectamente abordable. Nosotros tenemos también cosas que decirles a nuestros políticos. Bueno, lo vamos a ir viendo después con más detalle. Somos una asociación ciudadana y plural. Ciudadana en el sentido de que no es que seamos una asociación de sanitarios o de enseñantes, no, somos una asociación de ciudadanas y ciudadanos. Y dentro de eso hay muchos perfiles, por lo tanto hay muchos puntos de vista y eso enriquece el discurso. Y somos una asociación plural. El discurso que hay detrás de la autonomía en las relaciones con el mundo sanitario y del discurso que hay detrás de la muerte voluntaria pertenece más bien a las ideologías progresistas, no cabe duda. Entonces, en DMD hay mucha gente progresista, pero no tenemos una bandera ideológica, no tenemos un partido detrás, no, hay gente de todo pelaje, generalmente progresista, por qué no decirlo, pero bueno, plural y sin una vinculación, sin un rédito político al que hacer caso. Y mucha gente nos dice, a ver, si vuestra tarea, vuestro gran empeño era que se aprobara la ley de eutanasia y ya se ha aprobado, ¿por qué nos jubiláis? Ya lleváis mucho tiempo, ya podíais dedicaros a otra cosa. Bueno, pues no nos jubilamos porque ahora empieza el lío, ahora es cuando de verdad tenemos mucha tarea. Y esa tarea pues tiene que ver, por un lado, con que en estos tiempos, en estos días, se está implementando el proceso de la prestación de ayuda a morir, de que os hablaba Enrique, y es muy importante en este tiempo no cometer errores, o no cometer por lo menos errores irreversibles. Entonces, hace falta vigilancia ciudadana sobre el asunto, hace falta que gente que vea cuál es la realidad de lo que está ocurriendo en el terreno de juego pueda, de alguna manera, influir en quienes toman decisiones. Porque si no, vamos a meter la pata. Ya la hemos metido con la Ley de Autonomía del Paciente, en cierto modo. La Ley de Autonomía del Paciente, de la que estamos hablando hace tiempo, a finales de este año cumplirá 20 años. Todavía hay sanitarios, personal sanitario, que no la han leído, y todavía hay ciudadanía que no la ha leído y que no conoce que hace 20 años se decretaron derechos, como el derecho a la información del paciente, como el derecho a que sea la paciente quien decide el tratamiento que ha de recibir y el que no, el tratamiento que es
conveniente y oportuno, y el que no. Y eso, bueno, eso tiene un origen que lo explico brevemente. La Ley de Autonomía del Paciente se aprobó en 2002 durante el segundo gobierno de José María Aznar. Y uno dice, no parece que les hiciera mucha ilusión un tema como ese, ¿no? Pues no les hacía, pero les tocaba, porque España se había comprometido a legislar sobre ese tema en el Convenio de Oviedo, que fue una reunión convocada por el Consejo de Europa, que precisamente se celebró en Oviedo para hablar de cuestiones que relacionaban la ética con la vida. Y entonces se acababa el plazo para legislar. Y el gobierno de Aznar hizo una cosa que era muy esperable. Reunió un grupo de expertos, elaboró un texto legal que está bastante bien y lo metió en un cajón. Es decir, nadie le puede sacar los colores porque había hecho una buena ley, pero aquella ley no se promocionó. Y hay que tener en cuenta una cosa: incorporar la autonomía del paciente a las relaciones del mundo sanitario con la ciudadanía es un cambio cultural. Es un cambio cultural radical, es decir, implica sustituir el paternalismo que era el dominante en la relación del mundo sanitario con la ciudadanía, y sustituir el paternalismo por la perspectiva del paciente, es decir, por hacer dominante la perspectiva del paciente. Y eso es un cambio cultural en toda regla. En este caso, la ley, que fue la norma, iba por delante, en cierto modo, desde luego de la perspectiva sanitaria y también en buena medida de la ciudadanía. Entonces, tenía que acompañarse de un proceso de cambio cultural, y ese proceso no se produjo. Se hicieron legislaciones en las comunidades autónomas, se fue creando poco a poco los registros de testamento vital, por ejemplo, pero nunca ha habido una promoción seria de esas cuestiones, y por lo tanto es un terreno vacío. Esto no nos puede pasar con la ley de eutanasia. La ley de eutanasia tiene que conocerse, y además la implementación tiene que ser rigurosa y bien armada, porque si cometemos errores ahora, después va a ser muy complicado recuperarlos, volverlos para atrás. Bien, entonces, dentro de que ya tenemos una idea así un poco vaga de quiénes somos, se nos conoce sobre todo por la defensa del derecho a la eutanasia, pero porque es lo que más ha interesado también a la prensa. Pero, en realidad, ¿qué hacemos? ¿A qué se dedica una asociación como la nuestra? ¿En qué consiste nuestro trabajo? Bueno, pues vamos a dividirlo un poquito en líneas. Por un lado, dentro de ese plan estratégico común que nos reúne a todos los que trabajamos en esto, hay una línea de acción política. Entendemos la acción política en un sentido, en un espectro amplio. Es decir, entendemos la política como el intento de influir en los que organizan la polis, la ciudad, el grupo, ¿no? Y resulta que dentro de ese espectro, claro, cuando uno dice los políticos, generalmente se le tiende a pensar en los que salen por la televisión, ¿no? En los diputados, en los ministros, en los directores generales y todo eso. Pero hay mucha gente entre la ciudadanía incluso que tiene puestos de una cierta responsabilidad en su trabajo, que toma decisiones y que tiene autonomía para tomarlas. Ese es un político para nosotros, y ese necesita nuestro asesoramiento. A lo mejor más que los políticos profesionales que salen por la televisión, que tienen asesores a sueldo. Pero el gerente de un hospital no los tiene, y tenemos que ir a contar qué problemas le va a plantear la ley y qué le proponemos para solucionarla. Para eso necesitamos analizar la realidad, reflexionar sobre la realidad y formular propuestas. Y eso lleva trabajo, lleva tiempo. No sé cómo vamos de presentación. Bueno, esto hacía referencia al grupo, dentro de la página web de nuestra asociación, que en algún momento tendréis que visitar porque hay cosas que os pueden interesar. Hay una parte dedicada a los grupos,
Y ahí está. Esta es la página de nuestro del grupo de Castilla y León. En esa esquinita, aquí, aquí abajo, podéis ver la convocatoria del acto de hoy, por ejemplo. Y un teléfono que aparece ahí. Este es nuestro teléfono de atención personalizada. Después tenemos que hablar de eso. Una de las cosas que hace nuestra asociación es atender las dudas o los problemas o las preguntas o las inquietudes que tienen ciudadanas y ciudadanos concretos que nos las plantean y tenemos que ayudarles a resolverlas. Ese es el teléfono. Lo tenéis también allá en la puerta. Habían dejado varias cosas y rompo un poco el hilo para situarlas. Algunos números de nuestra revista, que después vamos a ver también aquí, para, pues, si alguien quiere tenerla en físico y ver cómo es y lo que puede encontrar dentro. Unas hojitas para que quien quiera pueda dejarnos ahí su correo electrónico y su código postal, solo el código postal, para recibir información de los actos que vamos haciendo, de cómo nos van las cosas, de las convocatorias y demás. Algunos folletos informativos sobre la ley de eutanasia, un folleto específico de cómo se maneja el testamento vital en Castilla y León para quien quiera hacerlo y que tenga allí pues, las direcciones de dónde tiene que dirigirse, el material que puede utilizar para otorgar los testigos, o en fin, un poco el detalle del testamento vital. Y un folleto donde se explica cómo podéis asociaros, si alguien quiere asociarse, dónde están nuestros teléfonos. Ahí está también la dirección de correo electrónico de nuestro grupo, pues si en algún momento alguien tiene que escribirnos, etc. Bien, volvemos aquí al asunto. Estábamos en la acción política y en la creación del mensaje. Vamos a ver. Hablaban antes mis compañeros de que no somos los primeros que regulan esto. Ya hay países que tienen experiencia. Para nosotros es muy importante tener una perspectiva de lo que está ocurriendo en el mundo, de lo que ha ocurrido y de cómo les ha ido a los países que lo han intentado antes que nosotros. Entonces, hay un montón de trabajo vigilando la prensa internacional, los medios que tienen información sobre esto en los Países Bajos, en Canadá, en Estados Unidos. Entonces, cada 15 días, para que os hagáis una idea, se publica un boletín que resume lo que ha ocurrido sobre la eutanasia en esos 15 días. Un boletín breve, que está en la página, ahí los tenéis 1, 2, 3, 4. Si alguien lo prefiere así, cada 15 días se actualiza un mapa mundi donde se van situando cómo se aborda el problema en determinados países. Si no pinchan el enlace, le dicen aquí en este estado de Estados Unidos las cosas son así y hay que hacer esto y no sé cuál. Es un poco para darnos la idea de que no estamos inventando nada, que no estamos solos. Es decir, esto está tardando mucho en Europa, porque en Europa hay una resistencia grande ideológica, pero no somos los primeros, esto está rodando y esto va a rodar mucho más deprisa a partir de ahora, como se empiezan a incorporar otros países como Portugal o como que está al caer, Colombia ya se ha incorporado, bueno, en fin, meteros ahí en la página que tenéis muchísima información para satisfacer curiosidad, información que cuesta trabajo, porque hay que estar muy pendiente de la prensa, hay que traducir informes de otros países, etcétera, etcétera. Bien. Una vez que hemos reflexionado y que tenemos propuestas, las tenemos que hacer llegar a los políticos. Entonces les buscamos y vamos a verles. Llegamos y nos dicen, ¿qué? Nos hacen las preguntas los políticos siempre. ¿Cuántos sois y qué pedís? Bueno, hay que explicarles muchas veces que no vamos a pedir nada, que vamos a explicarles cosas que tienen que saber porque se van a encontrar con problemas si no las conocen o si no las saben. Bien, aparte de eso, en la web, en otro lugar, encontráis todas las revistas de los últimos, me parece que son 10 años, en formato PDF, de acceso libre, porque ese contenido no nos interesa vender nada, nos interesa poner a disposición todo el trabajo de reflexión y de conocimiento que se ha ido vertiendo. Bueno,
aparte de atender a la acción política y de atender a la comunicación, de crear un mensaje, de difundir ese mensaje y de tratar de influir en la población con él, tenemos una línea de atención personalizada. Es decir, no hay en este país, hasta ahora no ha habido, donde obtener información sobre cuestiones que a mucha gente le pillan por sorpresa. Y entonces, hace tiempo que tenemos gente atendiendo el teléfono, contestando dudas de todo tipo. De alguien que pide consejo porque quiere suicidarse. Entonces, hay poco que podamos hacer, es decir, pero alguien tiene que decirle algo a esa persona. Porque la gente luego, esto cuando te lo pregunta a ti, no es la primera vez que se le viene a la cabeza. Ya ha oído hablar de que se puede ir a Suiza, pero no sabe cuánto cuesta, no sabe cómo se hace, no sabe con quién tiene que hablar. Y todo eso alguien lo ha tenido que hacer para evitar que la gente se eche al tren. Bueno, el suicidio se está abordando también, porque es un problema efectivamente de salud pública, el suicidio intempestivo, pero para mucha gente los suicidios es una opción y ha sido. Entonces, bueno, tiene que haber alguien que sujete las cosas que hay que sujetar, pero también que evite que la gente termine tirándose al tren. Entonces, tenemos gente voluntaria y tenemos gente también que está en la oficina de Madrid haciendo llamadas o distribuyéndolas. ¿Qué nos preguntan? Pues ahí tenéis lo que nos han preguntado en el último año al teléfono de Castilla y León. Un poquito de gente pregunta en este momento por la muerte voluntaria, por el suicidio. Antes había muchísimas más consultas, ahora porcentualmente son pocas. Hay gente que pregunta sobre la ley, por circunstancias concretas, porque quiere conocer más. Hay gente que pregunta sobre nuestra asociación, para qué sirve, cómo puede acceder. Y hay alguna gente que pregunta sobre el testamento vital. Ocurre lo mismo, es decir, desde luego quien tendría que dar respuestas a esas preguntas en muchos casos, por ejemplo, a las preguntas de alguien que dice: mi padre me ha dicho que quiere pedir la eutanasia y yo quiero que alguien hable con él. Vale, tendría que hablar seguramente su médico de cabecera. Y muchos médicos de cabecera ya lo han hecho y abordan el problema y son sensibles a eso. Pero hay otros que no, que ese señor no tiene por qué quedarse sin un referente. Entonces, somos nosotros los que hablamos con él. Bien, hay un poco de todo. No es muchísima la demanda que hay, pero es un servicio que nos parece que es imprescindible y que además va a ser más importante en los próximos años y que es una línea de trabajo que tenemos también que mantener. ¿Y cómo nos organizamos? Es decir, gente que vive en sitios tan distintos y que tiene que compartir todo eso. Antes era más difícil y había que reunirse a veces, había que desplazarse para ir a un encuentro en Madrid o en no sé dónde o en no sé cuándo. Ahora mismo, aparte de que podemos hacer reuniones telemáticas, lo que tenemos es una especie de red social privada. Imaginaros un WhatsApp donde no puede entrar nadie más que hay que se dé permiso. Y un WhatsApp además protegido para que nadie te pueda andar ahí curioseando lo que tú colocas. Bueno, pues hay una red social en donde aproximadamente en este momento del orden de 170 personas en toda España están llenando la prensa para contarles a nosotros lo que ocurre en su comunidad autónoma, están elaborando materiales, contándoles a los demás qué tal les ha ido en un taller que han hecho no sé dónde o esto otro. Estamos contando las dificultades que está habiendo sobre la eutanasia de una manera tan ágil como el WhatsApp, ¿no? Y además formando un banco de datos que también tiene interés. Claro, esto ya es una cuestión que está restringida a los activistas. Lo interesante de ahí, lo gordo de ahí, lo vamos a sacar a la página web. Pero esa es la olla, y en la olla del cocido a mí no me meten la cuchara hasta que yo lo diga, ¿no? Entonces, yo lo sacaré a la web, pero tenemos que tener un medio para cocer todo eso. Ese medio es nuestra red social ahora mismo.
Y ya que hablamos de esto, ¿qué nos cuentan nuestros colegas de otras comunidades de lo que está pasando por ahí? ¿Cómo está yendo la cosa? Bueno, si vemos el panorama de lo que nos cuentan nuestros colegas, de cómo se está desarrollando la ley, hay una palabra que es inevitable, porque además está estremecedoramente presente: diversidad. Hay unas diferencias enormes entre comunidades autónomas de cómo se está tratando el asunto. Os doy así algunos detalles. Para empezar, para que os hagáis una idea, hay comunidades autónomas que cuando se les pregunta cómo va la eutanasia en su comunidad, se ponen nerviositas, o se ponen muy nerviosas, o se ponen incluso desagradables. Y no quieren decir nada, y no sé qué, y ya estamos otra vez. Vale. Hay comunidades autónomas que convocan ruedas de prensa, sin que nadie se lo pida, para dar sus datos. Eso no sé si es normal que ocurra. La cosa es que las comunidades autónomas tengan que decidir cosas. Nosotros cuando empezó, antes ya de que se aprobara la ley, cuando supimos que se iba a aprobar, elaboramos un documento de propuestas. Aquí en Castilla y León, precisamente, luego me lo sirvió de mucho al resto de nuestros compañeros. Dentro de esas propuestas había una que tiene que ver con esto. La comisión a la que pertenecen ellos dos tiene que hacer un informe cada año de cómo van las cosas. Nosotros decíamos, los primeros años eso es poco. Los primeros años la población va a querer saber qué está ocurriendo sin tener que esperar a un año. Y necesitaríamos un corte más próximo, necesitaríamos información con una cierta periodicidad para saber que las cosas están yendo bien y para evitar una cosa que no se está evitando: la desigualdad. Ya no se trata de la diversidad, de que cada comunidad autónoma tenga peculiaridades y todo esto, sino que en este momento da la sensación de que hay una enorme desigualdad entre las ciudadanías de distintos sitios. Por ejemplo, empezamos por las ciudades grandes, por las comunidades grandes. De la Comunidad de Madrid sabremos que ha habido 3 prestaciones de ayuda a morir que se han completado. 2 de ellas inicialmente fueron denegadas, pero después se aprobaron. No tenemos más datos. No sabemos cuántas solicitudes hay. Sabemos que a mucha gente se le ha devuelto su solicitud porque todavía no estaba formada la comisión. La Comisión de Madrid ha tardado muchísimo en formarse. Bien, 3 procesos completos en Madrid. Cataluña, en rueda de prensa, ha notificado 67 solicitudes. Estamos hablando hasta el mes de enero. En concreto, Cataluña, creo que fue hasta el mes de diciembre, cuando hizo su rueda de prensa, 67 solicitudes, de las cuales 33 se han completado, y han sido 33 eutanasias, 28 no están completas todavía, porque como el proceso es muy largo, pues desde que empieza hasta que pasa, hay un tiempo en el que la solicitud está viva, pero no sabemos si va a ser una eutanasia, si se va a completar. Ha habido 5 solicitudes denegadas de 67 y ha habido 3 solicitudes que se han aceptado, pero el paciente, el solicitante las ha rehusado. Ha dicho que se la ha pensado mejor y que no quiere morir. Bueno, de Andalucía, pues sabemos que ha habido también 2 o 3 casos, pero tampoco sabemos cuántas solicitudes ha habido. Sabemos de alguna historia bastante sucia en Andalucía. No la quiero contar, pero sabemos muy poco más. Euskadi ha tenido 34 solicitudes, estos son datos de la rueda de prensa. 13 se han completado. Euskadi tiene un 1,9 de médicos objetores de conciencia y Cataluña un 2. Aragón tiene bastantes más, pero no muchos más tampoco, sobre 300. Digo no muchos más porque aquí en Castilla y León se ha hablado, también ha hablado la prensa de 200 y pico
médicos opositores. Hay 10.000 médicos en el sistema sanitario público de Castilla y León. Entonces, 280 es un porcentaje muy pequeño. Pero bueno, luego hablamos un poco, si queréis, sobre el coloquio de cómo se está manejando la objeción, porque también ahí hay mucho tomate. Quiero decir, estas diferencias de que una comunidad tenga 67 solicitudes y otra 3, no pueden ser debidas a cuestiones culturales. Estas diferencias se deben a cuestiones organizativas. Es decir, hay sitios donde no se está dando acceso a las solicitudes y punto. Y esto yo creo que hay que saberlo y hay que difundirlo, porque no está bien que las cosas se hagan así. Y, insisto una vez más, y soy expresar con esto, no se pueden cometer errores ahora, porque es el momento fundacional. En este momento hay que ir al fin. Bien, eso era por contaros un poco pues, cosas de cómo está yendo el asunto en el resto del país. Bueno, y les decía antes que la segunda cosa que nos preguntan los políticos es qué pedimos. Y cuando vamos a ver a los políticos no vamos a pedir, pero yo creo que también hay en algún momento que soltarse las melenas y ponerse en plan, pues niño que escribir una carta a los reyes y a tomar por saco, ¿no? Quiero decir, vamos a pedir de verdad, vamos a pedir sin medida. Y ahí voy. Primero, yo pido para mi asociación este año 3.500 testamentos vitales en Castilla y León. Y esto lo tengo que explicar porque, bueno, si no se entiende el capricho. ¿Por qué pedimos testamentos vitales? Si finalmente el testamento vital es un instrumento útil para quien lo otorga, para las personas de su entorno y en particular para los sanitarios que les viene muy bien tener un documento donde saber a qué atenerse. Entonces, ¿por qué una asociación pide que haya más testamentos vitales? Bueno, pues obviamente porque aparte de ser un instrumento de uso individual, el testamento vital es un elemento de discurso social. Es decir, una sociedad dice cosas cuando tiene muchos testamentos vitales otorgados. Os pongo un ejemplo. Traído de la realidad, pero lo fantaseamos un poco. Imaginaros que yo estoy en una sesión clínica, al final soy médico, no estoy jubilado, pero soy médico. Estoy en una sesión clínica donde se está hablando de un paciente que está en situación terminal, con una patología compleja, etcétera, etcétera, y que el ponente nos está explicando sus decisiones y todo eso. Vale, imaginaros que yo levanto la mano y le pregunto, mira una cosa, ¿tu paciente tiene testamento vital? Bueno, pues todavía hoy es posible que el ponente me conteste, casi seguro que no. Y esto quiere decir dos cosas. Una, que no lo ha mirado, y otra, que hay pocos testamentos vitales. ¿Cómo de pocos? Aquí tenéis el número de inscripciones vidas en Castilla y León. Hay 13.900. El año pasado, el 2020, no lo vamos a mirar porque, ya sabéis por qué, porque el COVID nos robó también de por ahí. En 2019 se firmaron 1.800. Bueno, pues vamos a pedir el doble, porque aquí casi no se ve, pero si hacemos una línea de cómo ha sido el crecimiento en total de testamentos vitales, esa línea crece, va subiendo, pero es una línea recta. Eso es una progresión aritmética. Y es raro, porque cuando se estudian fenómenos sociales, las progresiones aritméticas son raras. Lo habitual no es que se sumen, sino que se multipliquen los efectos. A ver, si yo me hago el testamento vital y se lo cuento a 5 personas, y de esas la mitad se lo hacen también, estamos en una progresión geométrica. Y el crecimiento tendría que ser mucho más rápido de lo que está siendo. Entonces, ahí pasa algo.
que seguramente puede tener que ver con dos cosas, con la velocidad a la que la Administración puede registrar los testamentos vitales, y a lo mejor ahí tenemos que hacer algo, porque ahora mismo hay provincias que tienen un año de demora para el registro, para el funcionario o la funcionaria que atiende el registro. Y también, por otra cosa que no sé si se va a ver bien. Bien, esto es, si yo esos datos de antes los divido por la población, porque claro, a mí me dicen, en Valladolid hay más testamentos que en Soria, bueno, ya lo sé, porque hay mucha más población. Yo tengo que dividirlo con la población para hacer una tasa. Y esas son las tasas. Antes pedí 3.500, muchos más, claro que estamos hablando de otra cosa distinta. Pedí 3.500 para que fueran el doble que en el último año hábil, digamos, que fue el 2019. Aquí, ¿por qué pido 250? Para que sean el doble de los que tenemos ahora. Somos 252, pues yo pido 250 más, para que seamos también el doble. ¿Y para qué queremos ser el doble si con la mierda que cobramos de cuota no nos vamos a hacer ricos? Pues porque lo primero que nos pregunta un político, lo segundo ya sabemos que es ¿qué pedís? Pero lo primero es cuántos sois. Y a pesar de ser 250, nos escuchan, nos atienden, a veces nos hacen caso, nunca lo reconocerán, pero a veces nos hacen caso. Y nos preguntamos qué pasaría si cuando nos preguntan ¿cuántos sois? Dijéramos 3.500. Probablemente nos sacarían un café expreso con un aroma exquisito y las mejores galletas que estuvieran a su alcance. Y aunque solo fuera por eso, me merece la pena. Pero es que además nuestro discurso sería la voz de mucha más gente y tendríamos más fuerza. Así que 3.500 testamentos vitales y 250 socios. Seguimos. Pedimos formación para el personal sanitario, información para la población. Las dos cosas son parejas y las dos cosas tienen que ir igual. Llega un momento en que parte de la formación del mundo sanitario se la tenemos que dar a la ciudadanía. Tenemos que saber claro lo que podemos pedir y tenemos que pedirlo. Tengo derecho a esto. Lo sé. Así que, manita, que me toca. Entonces, son dos cosas parejas. La formación del personal sanitario no podemos... A ver, se dijo, es que no tenemos tiempo, es que vienen las cosas muy deprisa. Ahora sí tenemos tiempo, todo es del mundo. Y es imprescindible que se explique ese proceso tan difícil, tan delicado, y por otra parte tan apasionante, que es bucear en el pensamiento de una persona que ha decidido que lo mejor que le puede ocurrir es morirse. Esa oportunidad de ponerlo en claro, de preguntarle, de que él también, al contestarnos a nosotros, se aclare mejor sus ideas y sus posicionamientos, hay que aprender a hacerlo y lleva tiempo. Así que queremos formación seria para los sanitarios y queremos información para la población. Queremos una buena regulación. Es decir, se ha dejado en manos de las comunidades autónomas un montón de características, de detalles, de funcionamientos del proceso. Ya hemos visto que eso, en algún modo, está generando desigualdad. Y eso es porque algunas comunidades autónomas no lo están haciendo bien. A lo mejor es porque no quieren, porque no tienen voluntad política, pero a lo mejor es porque no lo saben o han cometido errores. Y es muy importante que haya grupos de gente pensando, asesorando y llevando las cosas por un camino donde, en fin, nos pinte mejor de lo que nos está pintando. Yo, bueno, si esto fuera una carta de los Reyes, que no lo es, esto se lo pediría a Enrique Baltasar, que es el más moderno de los tres, sin ninguna duda. Que yo quiero una regulación de la objeción de conciencia. Es decir,
porque la objeción de conciencia se está entendiendo mal. La regulación de la objeción de conciencia. Para empezar, la ley ha creado un registro de objetores, pero dice muy claramente que ese registro sirve a efectos de planificación. Es decir, sirve para que mi jefe sepa cuántos objetores hay en la unidad en la que es jefe y si tendrá problemas el día que reciba una demanda o no. Pero estar inscrito en ese registro no supone ser objetor. Ser objetor es un proceso muy concreto y muy completo y muy complejo que implica la reflexión sobre un caso concreto. Esto no lo digo yo, lo dice la Comisión de Bioética de Castilla y León. Y lo dice la bioética en muchos aspectos. Es decir, yo tengo que reflexionar sobre el caso y si llego a la conclusión de que mi conciencia no me permite estar ahí, tengo que discutirlo con mi paciente, tengo que buscarle una alternativa. Es decir, se está entendiendo la cuestión de la objeción de conciencia como la implementación de un derecho. Yo no la veo así. Yo la veo como la resolución de un conflicto entre dos derechos. Entre el derecho de un profesional, que efectivamente tiene derecho a la libertad de conciencia, y el derecho de un ciudadano, de una ciudadana que tiene derecho a la salud. Y en base a su derecho a la salud, formula una petición que le corresponde legalmente. En esta situación, en este conflicto, no hay ninguna ley que lo regule, porque la objeción de conciencia en este país siempre ha estado apartada. La cultura de la objeción de conciencia en Europa nació de lo que ocurría en el mundo militar durante las dos grandes guerras. Y en España, durante las dos grandes guerras, había una dictadura. Y bueno, la primera no, pero después sí. Entonces no existía la objeción de conciencia. Se improvisó al final del franquismo, un apaño y tal, pero nunca había una reflexión sólida. Entonces, no hay legislación que nos diga qué hacemos en ese conflicto, pero la bioética lo tiene muy claro. Es prioritario el derecho del paciente. Y después hay que atender al derecho del sanitario, pero una vez que se le haya formulado al paciente una alternativa válida. La alternativa válida que se ha formulado a las mujeres que solicitaban interrupción voluntaria del embarazo, echa para atrás. Es decir, echa para atrás. Te apuntan el papel. Hubo tiempos en que te apuntaban el nombre de una clínica en un papel y te decían, toma, esto está en las afueras de Madrid. Tú vete por allí y preguntas, que enseguida te dicen dónde es, ¿no? Y vas allí, ahí ya te explica. Eso no es una alternativa válida. Se ha solicitado una prestación en un lugar concreto y ha de resolverse en ese lugar concreto. Si yo pertenezco a un centro de salud y mi médico responsable es objetor, el que lo sustituya tendrá que pertenecer al mismo centro de salud. Yo tengo que andar de la Meca a la Meca. Bueno, esa cuestión simplemente de decir, aquí efectivamente hay que atender al derecho del sanitario que ha decidido demandar, pero primero hay que resolver el problema de la persona que en situación de necesidad pidió su derecho. Yo creo que eso tiene que estar presente de una manera contundente, se tiene que notar muy bien que eso es así. Y tendrá que materializarse en una regulación antes o después, en una regulación nacional y en una regulación. Yo la quiero este año, que para eso estoy pidiendo y pido lo que me da la gana. ¿Qué más pido? Bueno, pues llevamos años y años pidiendo un observatorio de la muerte digna. Es decir, ¿qué es esto? Esto es una sistemática para saber no solo de qué se muere, de qué enfermedad se muere la gente, sino en qué condiciones. Porque seguimos sospechando que en España hay mucha gente que se muere muy mal. Y eso creemos que debe observarse, que debe cuantificarse y que debe monitorizarse. Hay varias comunidades que ya lo tienen. Navarra tiene observatorio de la muerte digna, Asturias va a publicar datos dentro de poco. Es decir, pero esto tiene que ser una iniciativa nacional, tiene que ser una iniciativa a gran escala, porque no podemos seguir dando la espalda a un problema que afecta a tanta gente. Bueno, no sé cómo vamos por aquí. Simplemente quería ya terminar
también quiero pedir, por favor, consejos, ideas y debate para el coloquio, porque nos hace mucha falta otros puntos de vista. Y también quería pedir, bueno, hombre, el grupo de trabajo en Segovia no está llenado. ¿Por qué no? A lo mejor alguien se anima y resulta que tenemos quórum. Bueno, yo lo dejo ahí. Bien, y hemos hablado de la dignidad, hemos hablado de la muerte, y tendríamos también que hacer algún tipo de gesto, algún tipo de homenaje por la buena gente de Ucrania, porque, bueno, porque sí, porque hay que hacerlo. Muchas gracias. Bueno, podemos abrir un turno de palabras. Si alguien quiere intervenir, tenemos tiempo. Seguro que hay gente que tiene observaciones y preguntas. Agradecería si me dicen el nombre y así. José Manuel. Juan Manuel. José Manuel. José Manuel. Si nadie más pide palabras de momento, empiezo. ¿El nombre? Mauri. ¿Alguien más? Trini. Además es mi cuñada. Bueno, pues empezamos por el medio. José Manuel. Bueno, pues buenas tardes, buenas noches. Yo soy miembro de la asociación en Madrid, pues desde los tiempos de Salvador Paniker. Y estuve en el equipo de defensa como abogado penalista y catedrático de Derecho Penal del doctor Montes, cuando Lamela y Esperanza Aguirre pues le montaron el show que le montaron. Y tengo muy buenas relaciones con la Asociación de Madrid, donde he vivido hasta hace 2 años. Entonces, bueno, pues yo creo que voy a ser el 253 en Castilla y León, seguro. Y me encantaría pues promocionar aquí un grupo de trabajo en Segovia. Mi experiencia aquí con el testamento vital ha sido que la funcionaria que se encarga de ello es extraordinaria, es buenísima, facilita toda la información y los trámites que sean necesarios, pero claro, el registro es muy lento. El registro es muy lento. Yo hice el testamento vital, pues creo recordar que hace 4 o 5 meses aquí, ya lo tenía naturalmente hecho antes varias veces en Madrid. Bueno, no he vuelto a tener noticias del registro, y claro, el problema del registro es que no solo se tiene que registrar en la comunidad autónoma, sino en el registro nacional. Y de esa manera, esa pregunta o esa contestación de, ¿sabe usted si tiene testamento vital el paciente? Bueno, pues es importante que esté registrado. Y es una forma de que entre en la historia clínica de los pacientes, ¿no? Y yo creo que ese es un tema al que hay que prestar mucha atención, el problema del registro, concretamente en Segovia, porque es curioso que esta funcionaria lo hace extraordinariamente y luego hay un cuello de botella que es el registro, ¿no? Y sin el registro, pues realmente, bueno, pues hombre, mejor es tenerlo que no tenerlo, ¿no? Pero sin el registro, pues la verdad es que la eficacia del testamento vital queda muy, muy reducida, ¿no? Y bueno, pues nada, yo lo que quería es felicitar a Fernando y felicitaros a todos por vuestra presencia, y no quiero haceros preguntas, sino simplemente trasladaros esta reflexión sobre la necesidad de agilizar el tema del registro y ponerme a vuestra disposición, por supuesto. Mauri. Oye. Perdón, ¿quieres comenzar? Sí. Dos cosas. Agradeciendo lo que has dicho y por lo que a mí me toca. Claro, los cuellos de botella del registro son administrativos. Aquí hay gente que nos lo puede explicar mucho mejor, y creo que el registro es autonómico. O sea, supongo que influye mucho cómo se mandan desde aquí, pero es autonómico. Y luego hay dos cosas que has planteado que me las quiero llevar para mí, ¿no? Tú has dicho que has hecho el testamento varias veces. Sí. Varias veces, ¿no? Yo creo que es importante lo que dices
cuando estábamos comentando antes de venir el tema de la charla, pues ha salido el tema entre nosotros de que uno no piensa igual a los 40, a los 50, a los 60. Y bueno, pues me agrada escucharlo, que tú has revisado tu testamento, lo has reescrito, lo has hecho varias veces. Y el otro tema es que el testamento vital, el documento de instrucciones previas o como se llame, no es la única manera que tenemos para comunicarnos. Es decir, ese documento puede no estar registrado y es verdad que si tú vas de viaje a Bilbao y tienes un accidente en Bilbao, el médico de Bilbao no lo va a poder encontrar. Pero si tú tienes relación con tus médicos aquí, has hablado con ellos, conocen lo que tú quieres, saben lo que tú quieres, eso está documentado de alguna manera, o bien con tu borrador, o bien con lo que ellos han escrito en la historia clínica, tenemos mucho caminando. Porque el problema yo creo que no es solo de documentos de instrucciones previas, sino que es de conocimiento de la historia de valores y sobre todo de respeto. Gracias. Sí, hasta donde yo sé, la conexión entre el Registro Autonómico de Castilla y León y el Registro Central de Madrid, que en algún tiempo fue torpe, ahora mismo es fluida. Es decir, para haceros una idea, incluso los datos que están en el Registro Autonómico no se pueden consultar, pero los del Registro Central sí. Yo ayer, preparando este encuentro, entré en el registro central de testamento vital, entré en mi ficha, es decir, identificado por supuesto con el certificado digital, yo accedo a los datos de mi testamento, cuándo se otorgó, de qué se compone, quiénes son mis representantes y cuál es su teléfono, esto en pantalla, y a una foto del texto del testamento entero, porque a lo mejor lo he perdido y si voy a hacer esa revisión que comentaba también tan interesante a veces, quiero leerlo antes, pues lo puedo consultar en el Registro Central de Madrid a través de una dirección que hay en uno de los repositorios de datos grandes que hay ahora en los ministerios. Entonces, bueno, en ese sentido no hay problema, pero estoy también completamente de acuerdo contigo. A veces lo que necesitamos es un documento con prisa, y en ese caso, 3 testigos y lo tienes en la mano. Dentro de nuestro grupo, la gente de Navarra hace tiempo que implementó un procedimiento para hacer los testamentos vitales en los centros de salud. Haciendo reuniones, grupos pequeños que se reunían con enfermeros entrenados y que la gente hace un proyecto de testamento vital que se lleva a su casa, lo reflexiona, lo consulta y luego vuelve al centro y de allí sale en otro encuentro con 3 testigos que están por allí, que firman su documento y se lo llevan a registrar directamente. Es decir, hay alternativas que hay que contemplar para darle más agilidad al registro. Siempre hemos dicho, en las intervenciones que hemos tenido, siempre que hemos tenido ocasión, que el sistema de registro de Castilla y León funciona muy bien. Es decir, la gente que ha tenido una conversación con los inspectores, o sea, con las personas, los funcionarios y funcionarias entrenadas para registrar el testamento, sale encantada. El problema es que lleva mucho tiempo. Y ahora mismo hay provincias como Valladolid, por ejemplo, sabemos seguro, porque lo miraron el otro día, han reorientado lo que aconsejábamos en los talleres y están empezando a aconsejar que se hagan con testigos. Claro, lo que pasa es que los testigos tienen unas condiciones que muchas veces no son tan fáciles de conseguir, que si no pueden tener relación familiar, etcétera, una serie de requisitos exigidos por la ley, bueno, pues que a veces no es fácil, ¿no? Pero es verdad que se puede otorgar ante testigos, se puede ir ante notario, con el coste que sea, pero yo creo que una administración que funcione adecuadamente y que tome en serio el problema, pues debe priorizar precisamente el testamento vital otorgado ante la administración, ante funcionarios de la administración. Y el registro central puede estar muy bien, pero si el cuello de botella está en el registro autonómico, no se da traslado al registro central, ¿no? Entonces yo estoy detectando ese problema, pero bueno, ojalá se resuelva
pronto, ¿no? Y se hay otra batallita con esto, que es la pelea para que las historias clínicas tengan un indicativo, Claro. le diga al clínico que esa historia, que ese paciente tiene que estar acreditado. Ese indicativo está implementado. Yo he trabajado en cuestiones del desarrollo de Medora, del programa que se utiliza para estudiar clínica en atención primaria, y ese dibujito colorado que aparece arriba está programado en la aplicación. Lo que pasa es que se bloquea en un script inicial porque no se usa, porque no sé qué, porque no sé cuál, pero a ver, de una vez hay que ponerla a funcionar. Entonces, simplemente para que, si yo soy el médico de un paciente y en una determinada situación clínica veo que ese paciente no tiene que estar acreditado, yo tengo que animarlo a que lo haga, porque a veces lo voy a necesitar, sé que lo voy a necesitar. Entonces, son cositas, pero que tienen que salir. Y otra buena práctica, perdón, termino, es remitir copia del testamento vital a la asociación. Porque de esa manera, y eso, vamos, yo lo he hecho constantemente, de esa manera pues siempre hay un punto de conexión con alguien que, además de tus representantes, va a poder presionar en caso de que haya problemas, pues por ejemplo con el médico responsable, ¿no? Mauri. Sí, bueno, yo a raíz de lo que ha dicho este señor no tuve tanta suerte cuando fui a hacer mi testamento, a registrar mi testamento vital, porque la señorita no entendía que no hiciera el de Castilla y León. Mi testamento vital es muy personal, cogí pues desde Cataluña, porque viví muchos años en Cataluña, conocí a Salvador España. Mauri, no te oye, ponte de pie. No, quiero decir que yo no tuve tanta suerte como él. Cuando yo hice mi testamento vital, era un testamento hecho por mí. Y la señorita no entendía por qué no cogía el de Castilla y León. A mí el de Castilla y León, de hace 5 o 6 años, no sé si ha variado, era muy genérico. Y yo quería despenalizar por completo a cualquier médico o enfermero que me atendiese. La responsabilidad de tomar esa decisión era mía. Y no lo entendía, pero bueno, al final lo pude registrar, soy socia del DMD, el DMD tiene mi testamento vital. Entonces, lo que quería era preguntar, usted ha dicho antes que hay que hacer la solicitud 2 veces. Si yo tengo ya mi testamento vital registrado y solicito cuando llegue mi momento en que yo ya vea que no quiero seguir viviendo, si tengo la mala suerte de tener una enfermedad degenerativa, ha dicho que lo tengo que solicitar 2 veces. Ya el testamento vital es una y luego sería verbalizar, si es que puedo verbalizarlo sino mi representante. No. No. El testamento vital, recordar que es un documento que tiene valor cuando uno no puede expresar su voluntad. Es decir, siempre que tú puedas hablar y puedas pedirlo, el testamento vital no se abre. No se abre. Entonces, la ley contempla las 2 peticiones. Una, se hace un proceso deliberativo, luego se hace la segunda petición y el segundo proceso, y solo en caso de que tú estuvieras incapacitada, se recurriría a tu documento. Y en efecto, si tu documento expresamente solicita que, llegada a esas circunstancias, tú deseas poner fin a tu vida, que se ponga fin a tu vida mediante la prestación de ayuda a morir, entonces tu representante o incluso tu propio sanitario que te está atendiendo podría hacer la petición por ti. Pero solo en el caso de que tú ya no pudieras hacerlo. Los documentos de instrucciones previas, los documentos vitales sirven cuando uno no puede expresar lo que quiere. De hecho, pues eso. Luego quería saber si en Segovia ha habido muchas solicitudes. El mes pasado vi una charla en el Colegio de Médicos de Segovia porque había habido una solicitud sobre la muerte, la eutanasia, y entonces la charla estaba para ver cómo se solucionaba. ¿Saben algo de este caso? No, la charla fue porque, como ha explicado Santiago al inicio de la charla, lo que nosotros hemos venido detectando
es mucha inseguridad y mucho desconocimiento. Entonces, pues lo que hicimos fue ofrecer formación a... Era usted, ¿no? Sí, El que dio la fuimos charla. los dos. A los dos, es que por el apellido me parecía que era usted. Pero no fue una charla a raíz de un caso, fue una charla a raíz de los problemas que están surgiendo a la hora de interpretar y afrontar del miedo que hay, ¿no? Ha introducido Fernando el tema de la objeción de conciencia, pues muchas veces pues yo creo que hay muchos casos de falsa objeción de conciencia por miedo, ¿no? A no meterse en este berenjenal. Bueno, pues, es que yo también se lo llevé a mi doctora, el médico de familia, lo introdujo y creo que constará que tengo mi testamento vital ahí, porque yo fui al registro, a DMD, a mi médico de familia, entonces ¿puedo estar segura de que está ahí? O si se lo has dejado a ella, lo que creo que se recomienda es que tu representante tenga una copia, sí, tú tengas una copia, el médico de familia tenga una copia y el del hospital tenga una copia sí, el privada. hospital también lo llevé. Si Medora funciona bien, es verdad que existe una alerta para que en la historia clínica salga y esa alerta es la que nos indica es que a ti te tenemos que atender en un momento en que no puedes expresarte, podamos ir a buscar tu documento. Has hablado del cáncer, de las enfermedades degenerativas. Quería saber si esta ley contempla o habla de las enfermedades mentales, si lo tienen en cuenta. Se contempla la posibilidad de solicitud por sufrimiento psíquico también insoportable. El tema de resolver las solicitudes por enfermedades mentales es mucho más complicado de lo que estábamos hablando habitualmente. Ahí hace falta, claro, requiere el informe de seguramente un psiquiatra responsable y otro psiquiatra consultor, o sea que los médicos, el médico responsable y el médico consultor idealmente fueran psiquiatras, y si no, al menos desde luego el médico consultor. Los conflictos que hay en el mundo, porque aquí no tenemos experiencia, pero vamos, los conflictos que hay en el mundo, en los Países Bajos y en Bélgica, con los casos de enfermos mentales que solicitan la eutanasia, son conflictos serios. Se llevan a cabo, las prestaciones de ayuda a morir se llevan a cabo en enfermos mentales. Perfectamente, vamos, en la página web de DMD hay colgados informes, por ejemplo, de los Países Bajos, donde en alguno de esos informes se explica cómo ha sido el proceso en casos de enfermos mentales y está perfectamente descrito cuál es el proceso del paciente que lo solicita y la justificación. Conllevan luego un lío social porque, claro, la sociedad muchas veces pues, no está de acuerdo en que a un paciente que es un enfermo mental se le practique la eutanasia. Bueno, o sea que el tema es mucho más complicado todavía, pero sí que teóricamente podría estar contemplado. ¿Y se ha llevado a cabo en algún país? Sí. Con mucha contestación social, pero con mucha argumentación también de los médicos que lo han llevado a cabo. Y hay que leérselo. Desde luego, cuando te lees, se te revuelven las tripas muchas veces de la penalidad que ha pasado el solicitante, ¿no? A ver, una cosilla. Bueno, os habéis estado refiriendo al testamento vital. Enrique ya ha hecho la salvedad. En Castilla y León no se llama testamento vital, se llama documento de instrucciones previas, que es lo mismo. Yo creo que el documento de instrucciones previas en Castilla y León, o testamento vital en otras comunidades, creo que en Cataluña se llama testamento vital, esto se hizo con bastante, me parece que fue en el 2002 o por ahí, en el 2000. Sí, bueno, pero entonces no estaba la ley de eutanasia. Por lo tanto, tiene que haber habido una adaptación de la normativa del testamento vital para poder aplicar la ley de eutanasia. Eso por un lado. Bueno, pues yo sí he leído los testamentos vitales, es más, aquí el testamento vital, uno de los problemas que hay con el documento de instrucciones previas
es que no se ha dado a conocer, es que la gente no lo conoce, es que a la Junta de Castilla y León no le ha interesado darlo a conocer, es que después de salir la ley, e incluso de salir la ley astronómica, se pasaron, no recuerdo cuánto, pero algún año, sin que aquí nadie dijera nada. Y es más, cuando una asociación de Segovia hizo un panfleto, un documento explicando lo que era, se mosquearon, porque lo había firmado, porque nos lo había subvencionado el ayuntamiento en vez de la Junta, y dijeron, joder, a ver si es que se van a poner ellos la medalla. Bien, yo lo que digo, está adaptado el testamento vital, es decir, la normativa, las indicaciones. Sí que es verdad que hay un modelo de testamento vital, pero es cierto que cada uno puede hacerse el testamento vital que quiera, siempre y cuando tenga en cuenta las normas que pone la ley sobre el documento de instrucciones previas. Entonces, eso está. Y luego, por lo que yo conozco, el documento de instrucciones previas, lo más que decías era que cuando llegara un momento y tú no estuvieras en condiciones de razonar y de decir, no deseabas que te mantuvieran en vida con sistemas artificiales. Yo creo que la eutanasia es algo más. Bueno, pues eso. Creo que no es cuestión de modificar la normativa. La normativa vale. Lo que pasa es que si uno desea que en su testamento vital, documento de instrucciones previas, figure que solicita la eutanasia, que lo que tiene uno que modificar su documento. Muy bien, pues enterado. Yo voy a modificar el mío, porque cuando hice mi testamento vital, efectivamente decía que si llegaba a una situación en la que no pudiera valerme por mí mismo, etcétera, etcétera, que solicitaba que se me aplicara la eutanasia. Si ahora leo ese testamento como médico, yo no sabría qué hacer con el caso. Entonces, tengo que ser mucho más concreto. Sabiendo ahora, vamos a decirlo, perdón por la licencia, que va en serio, tendría que concretar mucho más en qué circunstancias debería entenderse que no quiero seguir viviendo. Probablemente eso no lo pueda saber hasta que no tenga un diagnóstico de una patología determinada. Y a esto vamos otra vez con lo de la revisión del testamento. Vamos a revisar el testamento cuando tengamos más información o más intuiciones a propósito de nuestro final, igual que revisaremos el testamento de bienes cuando sepamos qué sobrino nos va a cuidar. No lo entendí. Que revisaremos el testamento de bienes. Además, evidentemente, tú hasta el año pasado no podías poner en un documento que pedías algo que era ilegal. Entonces, claro, ahora que tenemos la posibilidad de la ley, pues lo que toca es revisar los documentos o hacerlo. Yo soy enfermera y intento ayudar a la gente obvia que me pide hacer lo que había un debate por ahí sobre si era mejor que la administración nos facilite hacer documentos de instrucciones previas o hacer documentos de testigo. Yo creo que la administración, como han dicho los ponentes, depende del territorio. Hay funcionarios que están a favor de hacer documentos de instrucciones previas y se sientan a la gente, indagan en los valores de la gente y luego ayudan a elaborar el documento. Yo creo que tristemente no son muchos. Cuando uno decide hacer un documento de instrucciones previas de testigos y hay un sanitario, que puede ser la enfermera de salud, puede ser un médico de familia, puede ser los sanitarios que llevan pacientes crónicos en el hospital, es mucho más fácil que te ayuden a reflexionar sobre los valores que son importantes para ti. Que al final es lo que importa poner en el documento de instrucciones previas. Si todo lo que hacemos está generado por los valores que tenemos cada uno. Y eso es lo que hay que dejar muy
claro para el sanitario que luego va a pedir ese documento. Si eso no está claro y solo decimos, no, queremos la eutanasia, eso no tiene ningún fundamento. Es decir, es bueno poner por qué quiero las cosas, porque es una manera de convencer y de ver que hay una reflexión detrás. Entonces, yo creo que es bueno que lo hagáis con gente que sepa y que os oriente, porque yo creo que son muy somáticos esos documentos de instrucciones previas. Entonces, les quería hacer esta aportación. Para modificar los documentos. Me has pillado en mal momento. No está Yello. Ahora lo que hay que hacer, la gente que quiere hacer un documento de instrucciones previas y además está a favor de la eutanasia, solo hace falta incluir el párrafo que dice la ley que hay que poner. Como ha dicho Enrique, si no nadie abre el documento de instrucciones previas ni lo va a ver si no hemos perdido la capacidad de decidir. Entonces, lo tenemos que dejar muy claro. Si estamos a favor de la eutanasia en unos supuestos que nosotros queremos, que aunque hayamos perdido la capacidad de tomar decisiones, estamos a favor de eso. Y ya se mete un párrafo y ya está. Por ahí. Quería dar un poco por concretar, porque se está hablando de que los plazos que son muy dilatados tanto en lo que se refiere a las inscripciones previas como a la solicitud de eutanasia. Y quisiera saber de qué plazos hablamos, porque conviene concretar y no se ha dicho. Quiero saber también que cuando se habla del médico o del profesional que tiene que tomar en cuenta la solicitud, ese profesional, ¿quién es? ¿Es tu médico de cabecera? ¿Quién es? Porque no sé hasta qué punto, cómo se selecciona o si es el paciente o la persona la que decide o demás. Y luego me gustaría también, bueno, esta es una cuestión que planteas en general, pero agradezco muchísimo a la persona que ha intervenido en la asociación y que ha citado concretamente el tema de las dificultades que existen para ejercer determinados derechos. Somos un país que, bueno, tiene una cierta capacidad para declarar derechos, pero otra cosa muy diferente es después la posibilidad de ejercitarlos. Y eso nos ha pasado con el derecho al aborto. Y desgraciadamente las mujeres en esta comunidad lo tenemos muy crudo al respecto, y en esta ciudad más todavía, porque que yo sepa, no se ha realizado ningún aborto en la sanidad pública y se han tenido que derivar, en fin, de las maneras y en las condiciones que todos conocemos. Y quisiera saber si con el derecho a la eutanasia vamos a estar en las mismas, porque yo me temo que el sacrosanto derecho a la libertad de conciencia, perdonad que lo exprese en estos términos, pero parece que ese sacrosanto y el resto no se ponen al mismo nivel. Y me gustaría saber qué podemos hacer al respecto, porque estamos un poquito cansados de que nos declaren derechos que después no podemos ejercitar. Pues muchas gracias. A las dos primeras te las voy a contestar yo y a la tercera la contestaremos a la limón, supongo. Porque lo de los plazos, yo quería resaltarlo pues porque yo creo que es algo que hay que conocer. Estamos hablando de mes y medio como mínimo. Mes y medio como mínimo. O sea, yendo las cosas bien, muy fluidas, muy bien engrasadas, entre una primera solicitud de eutanasia y el conseguir la ayuda para morir, pasa mes y medio. Luego los plazos, pues, a nivel administrativo, pues a lo mejor llegan, dependiendo de los recursos, más allá o menos, porque, por ejemplo, si se llega a la comisión, los plazos se alargan 20 días para responder un recurso.
y los plazos son más justos, creo que lo he comentado, para el médico responsable. O sea, claramente ahí hay que mejorar el dar facilidades para ello. Y a la segunda cuestión que planteas, al médico responsable lo eliges tú, lo elige el paciente. Lo elige el paciente. O sea, no hay nada regulado. No es el jefe, no es uno, o sea, lo eliges tú. Yo creo que eso es pues, algo importante, ¿no? Igual que uno elige, pues eso, a quién le cuenta sus problemas, en quién confía. A lo largo de un proceso crónico uno ve a muchos sanitarios y la relación no es la misma con unos que con otros, pues en esto claramente igual, lo eliges tú. Y el correlato es el que tú dices, y ya lo ha explicado muy bien Fernando, ¿no? Viene el conflicto. Y yo creo que por eso es importante lo que estamos haciendo aquí, porque yo creo que Fernando lo ha dicho al empezar la charla, ahora es el momento de la ciudadanía, ahora es el momento de que esto no se quede en nada, es el momento de plantear los problemas, no solo de que no ocurra lo mismo que con el derecho a la interrupción del embarazo, sino que además, como vemos, hay muchos temas alrededor, porque no es solo aplicar la eutanasia, pedirla o no. Fijaros todo lo que hay alrededor, todo lo que está saliendo aquí, de valores, de esta reflexión de lo que es el final de la vida, ¿no? Pero tampoco va a ser igual que en el caso del aborto, que ya es conocido, porque en lo que conocemos sí que ha habido solicitudes que el médico al que se le ha dirigido ha dicho no. Pero se ha nombrado otro médico que ha llevado a cabo el proceso y lo ha realizado. O sea que no estamos en el mismo caso del aborto. El riesgo existe, pero hasta la actualidad parece que los casos han ido resolviendo. O sea que esperemos que no lleguemos al caso del aborto, ¿no? Por puntualizar un poco, por entregarnos al placer del dato, ¿no? El gobierno de Euskadi, o sea, la Consejería de Salud, en rueda de prensa ha dicho que de ¿cuántas eran? De las 13 solicitudes que se han completado, la duración media ha sido de 41 días. Por abundar en la idea, también en línea con lo que decía Enrique, del papel que pueda tener la ciudadanía. Dentro de ese panorama de desigualdad entre comunidades autónomas que yo he mencionado antes, efectivamente, la Consejería de Salud, en una interpretación extraordinariamente creativa, pero me parece que alguien tendría que ponerles un poco claras las cosas, ¿no? Es decir, hombre, no se puede ser tampoco tan elástico. Me parece que la LORE lo dice muy claro. Respecto a la cuestión de la objeción de conciencia, espero no ser demasiado prosaico, hay una diferencia importante con el aborto. El aborto es un acto clínico que dura 20 minutos y que genera un negocio estupendo. Y la eutanasia, a lo mejor no, por lo menos de momento, y esperemos que no. Aunque también es cierto que se dice, y esto ya es más de la rumorología, que la Comunidad de Madrid está negociando con cierto grupo de clínicas, por qué no decirlo, con el Grupo Quirón, que se haga cargo de todas las eutanasias de la comunidad. Y esto rompe por completo el sentido de la ley. Porque la ley lo que dice es que la persona que solicita escoge quién quiere que le acompañe y sabrá seguro que escoger a quien mejor puede hacerlo. Entonces, estoy con el de que hay que tener mucha oreja y hay que ir afilando los dientes porque a lo mejor en algún momento hay que ponerse recios con algunas cositas. Con respecto a la cuestión de la objeción de conciencia, yo creo que hay que tener claro lo que es la objeción de conciencia. La objeción de conciencia es una exención de tareas que se le hace a un sanitario por motivos de conciencia. La objeción de conciencia no es la de un sanitario que se siente incapaz
de llevar a cabo la prestación o bien por desconocimiento o bien por razones emocionales. Esa persona lo que necesita es ayuda. Y claro, su responsable, su jefe de servicio, su gerencia se la tendrá que proporcionar y ya está. Y tampoco es una cuestión de sobrecarga de trabajo. Es decir, yo me quito de este caso porque me va a amargar la agenda durante 2 largos meses. Bien, entonces el responsable del servicio tendrá que hacer un sistema de redistribución de tareas y decir, no, mira, perdona, te vamos a sustituir tantos días para que te dediques a esto y te vamos a ordenar a tus compañeros que asuman parte de tu trabajo para que estés liberado. Tampoco se puede entregar todo ni a la buena voluntad de nadie. Simplemente hay que ser estricto con las cosas y hay que, desde luego, un jefe de una unidad, un jefe de servicio, un director de una gerencia, tiene que hablar con el objetor y el objetor le tiene que explicar las cosas. Y le tiene que solicitar la exención, porque tiene que haber un papel que lo autorice igual que cuando se va de vacaciones. A mí me parece que es lo civilizado. Eso no está escrito y tardará tiempo en escribir, a lo mejor no se escribe nunca, pero parece que tendría que haber algún tipo de normativa que es la que pediríamos en nuestra Carta de Leyes. Susana. Sí, mi pregunta era bastante más práctica. Creo que a veces este objetivo de que más personas hagan su testamento vital o su documento de instrucciones previas, a veces lo primero más difícil como todo es el primer paso. Entonces, el primer paso seguro que no queda suficientemente claro que no se transmite, o sea, se transmiten estas ideas, ¿no? Pero ¿dónde voy claramente y a quién me dirijo y qué pasa si la primera persona a la que me dirijo me bloquea? Esas son las cosas que yo veo que puede ser precisamente para atrás, porque una persona no formada o peleona, pues a lo mejor sigue para adelante, pero hay mucha gente que a lo mejor se queda libre de la vida y le impide ejercer ese derecho o el desconocimiento o la actitud de una persona que no es receptiva. Entonces me gustaría a mí, por ejemplo, saber, en el caso de hacer los testigos, cuál es el primer paso que se debe dar y qué pasa si los primeros pasos se puede decir. Y lo mismo en el caso de la administración, ¿cuál es la vía? ¿Telemática? No, o sea, porque por decirlo aquí porque es un foro, pero también pedir que de alguna manera se intente difundir mediante documentos sencillos y folletos que a lo mejor se está viendo incluso desde el gobierno, de acuerdo. Pero a mí esos primeros pasos, que la gente no se vea detenida ahí, me parece muy importante, que estén muy claritos y sobre todo que no se refieren en un primer intento porque se polariza mucho. Bueno, en primera instancia, se supone que cualquier profesional de atención primaria debería ser capaz de facilitarte información sobre qué es el documento, sobre qué tienes que pensar a la hora de redactarlo y cuáles son las 3 maneras que prevé la ley de hacerlo. En concreto, en Segovia hay dos recursos accesibles. A nivel de funcionario, si tú quieres hacerlo ante un funcionario, pues es la gerencia de salud la que te lo facilita. Entonces es pedir cita en la gerencia de salud. Y si tú lo quieres hacer ante testigos, pues en Segovia tenemos la suerte, de hecho en la estadística quedaba bastante bien Segovia para no ser un sitio grande donde BND ha hecho exposiciones hasta ahora, pues contamos con el servicio de atención al paciente, donde la supervisora del servicio de atención al paciente pues dedica parte de su tiempo a ayudar a las personas a realizar los documentos de instrucciones previas, a realizar el proceso de deliberación sobre valores y facilitar hasta la tarea del registro que ya Muchas gracias, lo quiero decir también porque eso es bueno que lo sepamos nosotros porque también alguien nos pregunta. O sea, si a mí alguien me pregunta cómo lo vamos por las necesidades, porque dar una explicación clara y sencilla. También es importante a la hora de multiplicar que la gente haga sus documentos y también vale y
Yo me enteré hace una semana o así de que en Segovia hay una enfermera en el hospital que se dedica a asesorar sobre el testamento vital y todavía no se me han quitado las ganas de aplaudir. Me parece, además... Me parece que es un precedente enormemente importante porque este tipo de cosas hay que decirlas. Cuando alguien dice, no, mira, esto es posible, y esto es posible bajo tu responsabilidad. No tienes que llamar a Valladolid para hacer todo. Hay muchas cosas que las puedes hacer si tienes voluntad y si tienes ojo y si cuentas con tu plantilla. Que eso hay que ganárselo por un buen gestor en principio, bueno, pues cuenta con su plantilla, ¿por qué no? Otra cuestión es que dentro de la formación de los sanitarios hay una asignatura pendiente permanente, que es hablar de la muerte con sus pacientes, hablar de la muerte con tranquilidad, con sosiego y como un tema más. Casi todo el mundo que haga una solicitud de eutanasia no será la primera vez que ha querido hablar de la muerte con sus médicos, sus sanitarios de excelencia. Ahí me parece que además tienen un papel enorme las enfermeras, que probablemente van a recibir muchas de esas solicitudes no concretas o deseo de morir no concreto en una solicitud. Eso es un tema, es un motivo de consulta de lo que algunos llaman consultas sagradas. Son consultas en las que hay que meterte la agenda debajo del culo, con perdón, y aunque tengas mucha gente, ahí hay que echar 3 cuartitos de hora porque es imprescindible explotar esa consulta que te ha surgido y porque eso puede llevarte a aliviar el sufrimiento de alguien que está sufriendo tanto que la mejor alternativa le parece morirse. A lo mejor tiene remedio, a lo mejor no, y a lo mejor hay que simplemente canalizar esa solicitud para que madure como una solicitud que ha elegido bien su médico responsable, que ha elegido bien los términos, en fin. Es un tema que nos corresponde a los sanitarios, pero si tenéis algo que decirle sobre la muerte a vuestro médico de cabecera, al especialista que os está mirando de no sé qué, no os cortéis un pelo, y si se puede colaborar, ya se le pasará. No sé si hay más peticiones de palabra. Por si acaso una ronda más, y yo creo que con esta podríamos darlo por terminado. De momento, ¿alguien más? No puedo decir nada más. Bueno, pues entonces tu turno y podríamos ya dar por terminado la ronda. Eligieron un programa de informes semanales que no se conoce sobre el doctor Borges. Y ahí fue donde realicé el fenómeno, es una cosa muy llamativa. Y os quería preguntar si conocéis aquel programa y qué protagonismo tuvo este hombre en todo este asunto. O sea, si se debe considerar un poco también un pionero en este asunto. ¿Qué dijiste? Pero El programa no lo he visto, pero el doctor Kevorkian fue, no sé si tristemente famoso, porque iba por los Estados Unidos con una furgoneta y una máquina para ayudar a morir a la gente. Con muchos problemas, las cosas, claro, él fue un pionero, pero no tenemos la seguridad de que todos los procesos que él realizó fueran adecuados. Cuando las cosas se legalizan, claro, hay una serie de pasos obligados para asegurarse de que aquellas muertes que se producen sean muertes que de verdad
sean necesarias. Es decir, tenemos que consultarle a un médico, tenemos que dar obligatoriamente un periodo de reflexión, que el paciente vuelva a solicitar la ayuda para morir. Después de eso tenemos que consultar a otro médico. Es decir, lo que ha comentado antes Enrique, tiene que tener una serie de garantías para evitar que se haga algún desmán. Me parece a mí que Kevorkian no realizaba las cosas tal y como se entiende en todos los países que se ha legalizado la eutanasia que se deben de hacer. O sea, que aunque fue un pionero, de hecho estuvo en la cárcel, creo recordar. Siempre grababa a los pacientes para luego... Sí, una cosa es que tú grabes, como sucedía con Ramón San Pedro, tú lo grabas para exculpar a nadie de tu muerte. Pero eso no parece que sea lo adecuado, sino que debe de seguir un procedimiento que nos asegure que si se mata a alguien sea por razones justificadas y de acuerdo a la ley. Pues cerramos el acto. Quería recordar a todos que se mire bien el lema, otro mundo es posible, un mundo donde los seres humanos tengan derecho a la dignidad durante la vida y hasta la muerte. Es muy interesante que ellos mismos nos hayan recordado a la buena gente de Ucrania, que parece haberlo perdido, y queremos agradecer desde aquí a gente como ellos que luchan por ese mundo más justo, más solidario y más libre. Gracias a todos.